teléfono primero. Nada, yo tenía una introducción muy corta. Sí, está atendido. Buenas noches, perdón que voy lo primero a apagar el cacharrito este. Buenas noches, señoras y señores, en nombre de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, muchas gracias por su asistencia a uno de estos nuevos actos. En este caso, estos actos agradables que verdaderamente justifican y muy mucho la existencia de esta Real Sociedad que, como conocen ustedes, los que son socios, los que no son socios, saben que está aquí a su disposición una de la primera biblioteca pública que se abrió en Badajoz en 1870, como reza el cartel en la calle de Hernán Cortés. Esa biblioteca sigue abierta en este casco antiguo de la ciudad, a disposición de todos ustedes, y por eso la presentación de un libro es uno de esos actos verdaderamente, iba a decir entrañables, y verdaderamente que aportan el sentido de esta Real Sociedad. Hoy nos acompaña un consocio, el doctor don José Manuel González González, que nació en Badajoz en 1976, es secretario académico del Departamento de Arte y Ciencias del Territorio de la Universidad de Extremadura y profesor titular interino en la Facultad de Filosofía y Letras. Desde 2008 es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Extremadura. Su tesis doctoral, dirigida por la doctora Pilar Mogollón, versó sobre urbanismo y arquitectura en Badajoz a través de la prensa en el siglo XX. Alumno distinguido, posee asimismo el diploma de estudios avanzados, la suficiencia investigadora, el premio extraordinario de licenciatura y el premio extraordinario de doctorado por la citada universidad. Ha publicado 5 libros y más de 20 artículos, habiendo participado ya en varios proyectos de investigación y desarrollo relacionados principalmente con el patrimonio cultural extremeño y el turismo. Ha sido técnico superior en Historia del Arte y Patrimonio por la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, en el proyecto Alba Plata de recuperación de la Vía de la Plata y en el área de rehabilitación integrada del Monasterio y Puebla de Guadalupe. Ha sido también colaborador de nuestro museo aquí, del MELLAC, redactor de la memoria histórica del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Zafra, profesor de bachillerato y becario postdoctoral en la Universidad de Coimbra, en Portugal, entre otras muchas asociaciones. Nos honra con su presencia, como hemos dicho, como socio de esta Real Sociedad Económica. Para recordarle algunos de los libros muy interesantes y muy importantes, que veo que aquí hay mucha gente preocupada por este casco antiguo y por esta ciudad de Badajoz, pues me voy a permitir leer los libros porque son algunos de fácil adquisición por edición y otros están en las bibliotecas como en esta. Así, por ejemplo, tiene la arquitectura de los años 50 en Badajoz, que editó la Diputación en el año 2003. La Plaza Alta de Badajoz, que me van a permitir aquí que insista que es un libro imprescindible para el conocimiento de toda la historia, el primer trabajo científico documentado que se ha hecho sobre todo el conjunto de la Plaza Alta de Badajoz, lo editó el Archivo Histórico Provincial de la Junta de Extremadura en el año 2006 y es el libro de referencia clave, y yo, si me permiten, pues distinguir sobre todo los magníficos libros que tiene, ese muy en especial. Tiene también otro trabajo editado por la universidad, que es la rehabilitación de la Plaza Alta, que ya es un libro más pequeño de trabajo. El otro que hablaba de la Plaza Alta de Badajoz es un libro de historia y documentación. Y por último, el anterior que sacó de la Editora Regional de Extremadura, La Arquitectura Contemporánea de Extremadura en los Cuadernos Populares, ha sido una edición del año pasado, del 2011, muy cuidada, muy bonita, con una documentación gráfica extraordinaria referida a toda Extremadura. El libro que nos trae hoy, y no les quiero distraer mucho porque quiero ceder al doctor González la palabra para que él nos haga la presentación, es un libro, yo le llamaría un manual de fichas con, en este caso trata 113 casas, viviendas de estas que hemos conocido en Badajoz, desde la famosa Casa Puebla hasta todas las casas, Álvarez, la casa Álvarez Huiza, bueno, todas estas conocidas, 113, hasta edificios ya de los más recientes, de los años 70, verdaderamente reseñables, con la ficha completa de construcción, de todos los datos, de quién fue el arquitecto, verdaderamente un retrato de la ciudad. Sabemos, como se ha dicho, que la arquitectura, no voy a hacer en este caso el chiste fácil, la arquitectura es una de las bellas artes, no fue una, es una de las bellas artes, y verdaderamente es el rostro de la ciudad. Conocerla
respetarla e incrementar el patrimonio de la ciudad a través de la arquitectura es muy importante. Y esta es la primera guía de arquitectura, que yo también les avanzo, es su trabajo, es su tesis doctoral, que es inmensa, que es un trabajo fabuloso, me consta, porque ha trabajado en esta casa y en otros muchísimos archivos, y han sido muchos años de esfuerzo y de trabajo muy bien aprovechados. Esto es un pequeño, como algunos de estos libros, es una pequeña lasca que va cortando de esa tesis doctoral, que si algún día la pudiéramos ver toda publicada, sería verdaderamente un aporte extraordinario para el patrimonio, la cultura y la historia de Badajoz. Profesor, muchísimas gracias, José Manuel, por estar con nosotros, por brindarte a que hagamos esta presentación aquí, y tienes la palabra, muy agradecido que damos en esta Real Sociedad. Gracias. Pues muchas gracias, Álvaro, y muchas gracias a todos los que estáis aquí hoy conmigo, y para mí es un honor, un placer y una gran alegría estar aquí hoy, como siempre que se presenta un libro, aunque en esta ocasión es especial, porque lo presento aquí en La Económica, un sitio donde he trabajado, como bien sabéis muchos, durante mucho tiempo, y donde siempre me he sentido muy cuidado, muy atendido, y bueno, pues la verdad que todo lo que puedo hablar de esta Real Sociedad Económica de Amigos del País de Badajoz pues son buenas palabras. Bueno, aquí hay una gente estupenda y quiero agradecer a todos, ¿no?, de manera general, pues esa ayuda, ese apoyo y esa amabilidad que tienen, ¿no? Algo que no se encuentra siempre cuando uno va a trabajar en archivos o en bibliotecas, y que aquí desde luego pues es un lujo, ¿no? Quiero agradecer también especialmente, si me permitís, a Álvaro Meléndez su presencia hoy aquí, porque bueno, empieza a ser ya una tradición, ¿vale?, que Álvaro presente mis libros, y es un honor, y para mí pues estoy encantado, ¿no?, que alguien como él lo haga, y lo haga siempre con esa generosidad que le caracteriza, y siempre, bueno, pues hablando estas palabras tan estupendas, ¿no?, también sobre mi trabajo, ¿no? Me acuerdo de la primera presentación del libro de la arquitectura de los años 50, y bueno, pues espero que sigamos en esta línea, que será bueno para todos. Bueno, como él ha dicho, el libro, bueno, es una parte de mi tesis doctoral, y en realidad es como un 30% de la tesis doctoral, pero quizás sea una de las partes más interesantes, y también por eso era mi interés por publicarlo cuanto antes, puesto que la tesis yo la leí en el año 2008, en junio de 2008, han pasado ya 3 años y medio, y bueno, pues parece que las cosas que se quedan mucho tiempo ahí guardadas, pues al final pues bueno, pueden correr el riesgo de no publicarse, ¿no? Y bueno, a mí me costaba que el trabajo que yo había hecho pues podía ser de interés para mucha gente, y podía aportar también noticias que ayudaran a valorar el patrimonio de Badajoz, un patrimonio que debemos empezar a mirarlo más allá de lo que son los monumentos que todos conocemos, y empezar a ver pues otros monumentos más mundanos, si queremos, más cercanos, más jóvenes, pero monumentos al fin y al cabo, ¿no?, hitos de nuestra arquitectura que habrá que empezar a pensar en conservar, no todos, pero una buena parte de ellos, ¿no?, para no cometer errores que se han cometido en el pasado, ¿no?, como todos sabemos, ¿no? Y bueno, esta parte de mi tesis, pues al principio pensé publicarla por mis propios fondos, cosa que no debería suceder, pero en tiempos de crisis hay veces que uno se ve obligado a medidas extraordinarias, ¿no? Pero al final ha habido suerte, o bueno, que yo considero que ha habido algo de suerte, y gracias a la ayuda de la Junta de Extremadura y de los fondos FEDER, unas ayudas a fondo perdido, pues que se han dado al grupo de investigación al cual pertenezco, que es el grupo de investigación Unidad de Conservación del Patrimonio Histórico-Artístico de la Universidad de Extremadura, que está dirigido por Pilar Mogollón, Cana Cortés. Pues gracias a estas ayudas se ha podido publicar el libro, que, bueno, como algunos habrán podido comprobar, es un libro de 250 páginas. Yo no quería que pasara de ahí. Eso también ha sido un poco un límite que yo me marqué a la hora de publicarlo, por lo cual algunas de las fichas de la tesis también fueron eliminadas, no muchas, pero bueno, 7 u 8 fichas las quité.
y también pues, se ha publicado en blanco y negro para evitar unos costos excesivos, ¿no? Aunque mi idea también inicial era publicar algunas imágenes en color, pero bueno, no ha podido ser, a lo mejor en una segunda edición revisada pues podemos empezar a pensar en esto, ¿no? Y bueno, es un libro, yo creo que es un catálogo más o menos completo. Encontrarán que faltan algunas obras, siempre puede establecerse ese debate, ¿no?, sobre por qué no se ha incluido esta obra, por qué esta sí, o hasta qué punto esta obra es de calidad o no. Pero bueno, yo he intentado que sea lo más equilibrado posible y he intentado en ese sentido también que estuvieran representados ejemplos muy variados, desde edificios de vivienda a tanto unifamiliares como de bloques de vivienda, a industrias, a edificios religiosos, edificios militares, edificios comerciales. O sea, que se ha pretendido que fuera también edificios de enseñanza, en fin, que fuera lo más significativo, ¿no?, lo más completo posible, ¿no? Bueno, la tesis mía, y esto se nota en el catálogo intenta ser muy conciso, está organizado como si fueran fichas, pero sí tiene un corpus de notas al pie muy completo, y unas notas al pie que en la mayoría de los casos son notas de prensa, puesto que mi tesis iba centrada sobre la investigación en la prensa histórica del siglo XX, regional, de Extremadura, y bueno, pues son notas que de otra manera sería difícil, ¿no?, que se hubieran conocido, puesto que es un trabajo arduo el mirar la prensa. Los que han investigado aquí en la económica lo saben. La prensa evoluciona a lo largo de las décadas del siglo XX. Al principio no hay titulares, que es una de las cosas que a mí más me llamó la atención, ¿no? ¿Cómo localizar las noticias cuando no hay titulares? Pues a veces te obliga casi a leer el periódico completo. Incluso a veces esas noticias vienen tan condensadas que a lo mejor no ocupan ni 2 líneas, ¿no? Pero de esas noticias tan condensadas hay que saber leer un poquito más allá, ¿no? Al revés ocurre cuando nos vamos acercando a final de siglo. Las noticias se desarrollan más, lo cual no significa que haya más datos. A veces no hay tantos datos, pero claro, también hay que saber no dejarse embaucar por esa cantidad de noticias tan abrumadoras, ¿no?, en determinadas épocas, ¿no? Y bueno, pues esto ha sido también en parte ayuda muy importante para desarrollar estas fichas y para datar muchos edificios que de otra manera no hubiéramos sabido cuándo habían concluido o cuándo se habían iniciado, incluso porque no todos los edificios que aquí están contenidos hemos podido localizar los planos. Con lo cual, pues estas ayudas de la prensa pues, han sido fundamentales, claves, ¿no? Bueno, en la portada que están viendo ustedes aquí, que bueno, hemos diseñado entre yo y mi hermano, la verdad, por esto de la economía y tal, aposté por incluir 2 edificios nuevos, 2 edificios de los años 60, porque también consideraba que ya en parte los edificios anteriores a 1960, bueno, pues habían ya sido estudiados en parte, y bueno, pues era una manera también de llamar la atención sobre cómo a veces cuando pensamos en la arquitectura de los 60 pensamos en edificios que no son realmente atractivos, pero sin embargo en Badajoz tenemos algunos ejemplos de los años 60 muy destacados, ¿no? Y entre ellos pues estos que figuran en la portada y en la contraportada, ¿no? Es una manera también, una reivindicación personal, ¿no? Y bueno, les traigo un pequeño PowerPoint que vamos a ver, ¿vale?, que contiene algunas de las 113 fichas, como ha dicho Álvaro, y en el cual pues, bueno, pues podemos ver algunos detalles, ¿no?, de estas arquitecturas. Me voy a poner de pie. Bueno, se me oye bien, ¿no? Estos que ven aquí son algunos de los rostros de la arquitectura de Badajoz del siglo XX. Están ordenados por orden cronológico y todas las fotografías que van a ver aquí están sacadas de la prensa para que vean hasta qué punto a veces la prensa también pues, nos aporta datos muy destacados, ¿no? Desde los arquitectos municipales como Rodolfo Martínez o Bateler o Escudero, a otros arquitectos que ya trabajaban más por libre desde la década de los 60, ¿no?, como Briñas, Calero, Ayala o Morcillo Madariaga, ¿no?, todos arquitectos
muy destacados. En general, los arquitectos que trabajan aquí en Badajoz son arquitectos hasta 1939, suelen ser arquitectos que vienen de fuera. En muy pocos casos son arquitectos formados en Badajoz. Quizá el único caso, el más destacado, es el Francisco Vaca Morales, que descendía de una serie de familiares que se habían dedicado a la arquitectura, pero en general suelen venir de fuera. Y bueno, pues aquí se asientan en trabajos como funcionarios, ¿no? Y luego a partir de 1939 la tendencia cambia y ya son de la propia ciudad o de la propia provincia los arquitectos que suelen trabajar aquí, ¿no? Como líneas generales. Normalmente estos arquitectos no suelen trabajar fuera de nuestra comunidad autónoma, aunque hay algunos casos de arquitectos que han trabajado en Madrid e incluso algunos que han trabajado a nivel internacional, ¿no? Como el caso de Gerardo Ayala, que todavía está activo, ¿no? Y que tiene un importante estudio de arquitectura. Bueno, y vamos a ir viendo algunos de estos edificios. Empezaremos por el Instituto de la Calle del Obispo, el antiguo instituto, hoy sede del Consejo Consultivo de la Junta de Extremadura. Un edificio construido entre 1902 y 1910, en un estilo académico, historicista fundamentalmente, con toques clásicos en las molduras que adornan esa fachada muy destacada, uno de los edificios más destacados de la primera mitad de la primera década del siglo. Una década de crisis también, puesto que se construyen pocos edificios, la mayoría de los edificios o de las obras que se hacen en Badajoz son reformas de fachada, y de hecho esta también lo fue en parte, fue una reforma de fachada y una reforma interior, pero adaptándose a un antiguo edificio que era un convento. Y bueno, pues aquí ven el lenguaje, ¿no? Ahí a la derecha observan lo que es el salón de actos, ¿no? El salón de grados, el salón académico del instituto, y a la izquierda la fachada, una fachada que ha sido, como saben, recientemente rehabilitada y bueno, pues que hoy podemos contemplar con una cierta dignidad, ¿no? Un edificio que ya tiene más de un siglo y por lo tanto pues, bueno, un edificio que tiene una presencia importante, ¿no? En nuestra ciudad. Dentro del ámbito del modernismo, comentarles, este edificio está en el casco histórico de Badajoz. Comentarles que el modernismo en Badajoz llega tardíamente, llega hacia 1906, 1910, y yo creo que llega debido a la construcción de grandes obras en la ciudad de Barcelona. El hecho de que Gaudí empiece a sonar y empiece a hacer las obras más famosas, La Pedrera, por ejemplo, o la Casa Batlló, pues eso hace que bueno, haya un cierto conocimiento fuera de Barcelona de esa obra, y que algunos empiecen a emplear ya el lenguaje modernista. Un lenguaje modernista que en este momento no es visto como algo positivo. Ya saben que hoy en día, bueno, hablamos de Gaudí, todo el mundo habla maravillas, a todos nos gusta, ¿no? A principios del siglo XX no gustaba a casi nadie y de hecho no era muy bien visto Gaudí. Eso quizá explica la tardía recepción del modernismo en provincias alejadas de los centros de poder, ¿no? Y de los centros comerciales, y hace que la mayoría de las obras importantes del modernismo en Badajoz se construyan hacia 1914, que es también una época económica muy buena, porque el hecho de que España permanezca neutral ante la Primera Guerra Mundial hace que muchas familias se enriquezcan exportando una serie de mercancías a Europa, y eso pues, permite construir algunas de estas casas, ¿no? Bueno, esta es quizá de las que tiene una influencia más catalana, por así decirlo. Ven aquí el zaguán de entrada con una serie de guirnaldas de rosas que, como ven, cubren buena parte de estos motivos de entrada. Y es que en general también el modernismo es un estilo decorativo, ¿vale? Que es lo que podemos apreciar en las yeserías y en las rejerías fundamentalmente, no tanto en las estructuras ni en la distribución de la vivienda, como sí que se observa fuera de Extremadura. Bueno, este es uno de los ejemplos que pasa un poco desapercibido y que bueno, quería traer aquí para que bueno, tengamos presente el mismo. Bueno, en el campo del regionalismo pues habría que destacar algunos ejemplos. Yo traigo uno, pero podría destacar 4 o 5. Esta casa Ramallo. Ramallo fue realmente uno de los poderosos, podríamos decir, de la primera mitad del siglo XX en Badajoz. Y ya saben que tenía importantes comercios aquí, Ramallo.
una fábrica de muebles y alguna cosa más. Y construyó varios inmuebles. Tiene un inmueble modernista al lado del Museo de Bellas Artes muy conocido, y tiene también este, que fue el edificio más alto del momento en la ciudad y que es un edificio de estilo regionalista sevillano bastante marcado, y bueno, pues realmente que está también en un lugar muy ameno, ¿no? Muy agradable, y es un edificio pues de gran belleza en los detalles, que juegan con esos juegos de la cerámica y la azulejería, y con esa influencia de Sevilla en un momento en que se va a celebrar la Exposición Universal del 29. Aquí ven algunas plantas de este mismo edificio, que como ven tiene una organización muy racional, una serie de apoyos, ¿no? en esos cuerpos, ¿no? Y crujías, bueno, que tiene también esa noble escalera. La llegada del racionalismo a Badajoz, bueno, el regionalismo tuvo mucho predicamento en Badajoz, hay muchos ejemplos, y de hecho en la guía hay bastantes también recogidos. También lo tuvo el racionalismo, que llega hacia 1929, una época, podemos decir que más o menos temprana. Aquí Badajoz empieza a ponerse al día de las corrientes de moda arquitectónica, y la primera obra que se construye en este estilo racionalista, que luego influirá tanto en la arquitectura posterior, es la aduana de calle. Una aduana que hoy está muy transformada y que apenas se conserva parte de este volumen, que fue el primero que se construyó, y que bueno, la prensa recogió los planos, afortunadamente, porque yo no los he logrado conseguir en otra parte que no sea en las noticias de prensa, y las que pueden observar, esta es la parte trasera, la otra es la parte delantera, pues esa pureza de líneas del racionalismo, ¿no? Esa funcionalidad, esa pureza de líneas y economía también constructiva, que se aplica en la organización del espacio, ese rechazo por la decoración superflua. Bueno, pues todo esto dentro de estas corrientes europeas que empiezan a implantarse, ¿no? En España. Después de esta etapa racionalista llega el momento de un nuevo nacionalismo llamado estilo nacional en España, cuyo mejor ejemplo en Badajoz lo tenemos con este gobierno civil, que fue construido en los años 40, no sin dificultades, puesto que la Segunda Guerra Mundial impedía que llegaran a Badajoz y a muchos sitios de España cargamentos de hierro y cemento, y además encarecía mucho los precios, lo cual hizo que esta obra pues también se viera retrasada, a pesar de ser la representación oficial del poder, un momento en el que el poder, ya sabemos, en esta etapa franquista, pues, bueno, pues tiene que quedar bien visible. El edificio está influido por la arquitectura más gloriosa de nuestro país, en concreto por la arquitectura escurialense, y bueno, pues como ven, utiliza una serie de materiales de calidad y un recuerdo del pasado, ¿no? Para engrandecer el presente. Bueno, algunos detalles. Y el plano del edificio, que bueno, pues como ven, bastante complejo, con un patio interior que organiza buena parte de las dependencias, y también un acceso puesto que permitía el paso de carruajes. Hoy ya no se hace así, pero antiguamente los coches no le podían entrar, ¿no? Bueno, frente a este estilo nacional empiezan también a algunos arquitectos a traer nuevas corrientes, más influidas quizá por el exterior, y el edificio de Gutiérrez Soto, este edificio de viviendas que está frente al Corte Inglés, en la avenida Santa Marina, pues es un buen ejemplo, ¿no? De cómo entender el estilo nacional de una manera castiza, pero no por ello cayendo en tópicos, sino modernizando un poco el lenguaje y trabajando, como ven, sobre todo en esta fotografía creo que se aprecia bien, con esos volúmenes bastante puros, que con un cromatismo muy característico de lo que es España, y que va a ser luego la nota característica también de muchos de los edificios de vivienda, pues simbolizará lo que es la arquitectura residencial, ¿no? Española de la segunda mitad del 20. Esta es una de las plantas del edificio, en la cual pueden ver el complejo sistema organizativo, puesto que estas viviendas que eran para clase media alta pues requerían generalmente habitaciones para el servicio y bueno, un amplio programa, que incluso para el propietario principal pues había una serie de salas de juegos para los niños
y bueno, un programa muy estudiado, ¿no? Muy desarrollado. Y este ya es un edificio de los años 60 que está enfrente del Mellac de Badajoz, en la calle Virgen de Guadalupe, que es de José Mancera. Un edificio que, como ven aquí en planta, está influido en parte por ejemplos internacionales, sobre todo por el pabellón de España en la exposición del 57 en Bruselas, el llamado pabellón de los hexágonos. Y bueno, hay ahí una preocupación lógicamente modular, por crear un módulo, por crear una disposición geométrica racional y por el aprovechamiento del espacio al máximo. Y bueno, pues ven cómo se organizan estas tres viviendas que rompen los esquemas tradicionales de lo que es una vivienda, ¿no? En cuanto a la forma, ¿no? Pero que han permitido, esta es la planta baja para que vean cómo también se cuida los accesos, los jardines y demás, han permitido pues, que esta obra, que todavía se conserve, pues la verdad que a mí me parece casi mágica, ¿no? Por esta disposición, este estudio tan concienzudo que Mancera pues, sabe hacer, ¿no? Esta obra. Y que bueno, exteriormente, como ven, no llama mucho la atención, pasa muy desapercibida, pero quizá lo más destacado aquí no sea la fachada, desde luego no, sino es la organización en planta, ¿no? Que es realmente magistral, ¿no? Otro edificio muy conocido en Badajoz, este ya también fuera del casco histórico, donde abundan la mayoría de los edificios de esta guía, es el edificio Madariaga, un edificio que está en la calle de Lardo Covarsí y que es un edificio que siempre ha sorprendido por su fachada, que está influida por el brutalismo y también por el organicismo que predominan en el mundo en este momento, y que es obra de Eduardo Morcillo Madariaga. Bueno, una obra muy llamativa, como ven, en fachada, y que se publicitó en prensa bastante. El autor hizo una serie de dibujos que también se conservan gracias a las publicaciones del diario Hoy, y bueno, pues aquí ven cómo entendía, ¿no? Cómo debía ser uno de estos salones, que bueno, pues lógicamente hay aquí una idea de sosiego, de calidad de vida, de respeto también por las condiciones climatológicas de Badajoz, puesto que esas amplias terrazas lo que hacen es proteger del sol directo y permiten también, como ven, una gran luminosidad, ¿no? Al mismo tiempo, pues bueno, fue uno de los primeros edificios que tuvo aire acondicionado y también que tuvo agua refrigerada, ¿vale? Para que, bueno, pues en verano la gente pudiera ver la bebida fresca, ¿no? Estamos hablando del año 66, 67, para que veamos también un poco todo esto. Y el último edificio que traigo es la iglesia de San Fernando y Santa Isabel. Esta es una composición de los autores que mezcla la planta por un lado en un fondo blanco con los alzados en fondo oscuro, y es una obra también espectacular, yo creo que de las mejores del siglo XX aquí en Badajoz, incluso en Extremadura, y bueno, yo casi podría incluirse también a nivel estatal, podría estar perfectamente esta obra recogida, que bueno, es una obra también influida por los principios del Concilio Vaticano II, ¿no? Que hablan ya de una iglesia diferente, ¿no? A la que normalmente, bueno, una disposición de templo diferente, pero que a su vez aprovecha para introducir el brutalismo en fachada, con este trabajo del hormigón tan expresivo, ¿no? Casi escultórico. Esta influencia de Le Corbusier está muy presente quizá en estas obras, ¿no? Y de otros grandes arquitectos como Wright, el americano, que también, pues, lógicamente influyen en el trabajo de estos arquitectos, ¿no? Una obra, como ven, pues tanto en planta como en alzado, muy original, y que, bueno, pues también poseemos una serie de imágenes muy sugestivas. Bueno, para terminar, simplemente, bueno, esa imagen la dejo de fondo, es otra vivienda también de principios del siglo. Para terminar, me gustaría agradecer a todos los que me han apoyado, ¿no? En la publicación del libro, y me gustaría decir que, bueno, que esta obra pretende cubrir un hueco de investigación y que también pretende, sobre todo, que ha sido uno de mis objetivos, lo digo en la introducción, que la gente tanto de Badajoz como de fuera pues valore nuestra arquitectura de una mejor manera, ¿no? Pienso que quizá hemos tenido una imagen de Badajoz negativa en años pasados, pero que cada vez más
pues vamos apostando por esta imagen positiva que creo que dará muy buenos frutos. Nada más, muchas gracias, y si alguien quiere preguntar algo, estoy a vuestra disposición. Sí. Muchas gracias. Y ahora, señores, por favor, don Manuel. Yo viví en la calle Francisco Luján, en la calle Médico, desde el año 74 hasta el año 84. Y uno de esos señores que han salido ahí, esos arquitectos, que era amigo mío, pues un día cuando se enteró de donde yo vivía, dice, vive en el barrio donde se ha producido la mayor aberración y corrupción urbanística de España. La calle Médico, Boticario... Entonces me gustaría saber su opinión sobre estos barrios que eran los más modernos de Badajoz en el año, a principios de los 70. Pues, bueno, la tesis mía habla tanto de urbanismo como de arquitectura. Si digo que la arquitectura de Badajoz, por lo menos en los ejemplos que aquí están recogidos, tiene calidad, no por ello dejo de decir que el urbanismo de Badajoz pues era mejorable o fue mejorable. Está claro que en el barrio de Santa Marina, sobre todo en la parte alta de Santa Marina, pues se produjeron errores urbanísticos, en parte también debido a la presión de las inmobiliarias. Unas inmobiliarias que propugnaban unas alturas excesivas en lugares donde no podían ser. Esto no solo pasó en Badajoz, pasó en casi toda España, puesto que fue una época de boom constructivo, como bien sabrás, los 60 y los 70, y luego lo pagamos con una crisis, también debido al petróleo, que hizo que España, si recuerdan, yo era pequeño, pero lo he leído, pues desde 1973 a 1983 o 81 podemos considerar que hubo una crisis muy fuerte en España. Bueno, pues sí, es cierto, se produjeron errores en base al plan general que tampoco se aprobaba del todo. En Badajoz tuvimos mala suerte con los planes generales de ordenación, porque llegaron tarde y cuando llegaban muchas veces, burocráticamente, sobre todo desde el Estado, se retrasaba su aprobación, con lo cual ese plazo entre que empezaba a redactarse hasta que finalmente era aprobado, pues muchas veces era aprovechado para construir un poco salvajemente, podemos poner ahí unas comillas, ¿no? Pero bueno, ya eso pasó, pues intentemos no volver a caer en los mismos errores, ¿no? ¿Alguna? ¿Sí? Buenas noches. Me parece exquisito el libro que usted ha publicado y desde luego que cumple una función extraordinaria de guía, ¿no? Que es su función, y es sumamente didáctico por lo poquito que he podido leer. Y me gustaría hacerle una pregunta. Es de 1900 a 1975. En este momento yo estaría también de acuerdo con usted en el sentido de que hay muchas cosas que valorar de nuestro patrimonio arquitectónico. Si bien hay una deficiencia de tipo ordenación del terreno urbano, del territorio urbano, debido a la excesiva especulación y la expectante especulación de determinados sectores inmobiliarios. Pero sin duda alguna, hasta el año 75, esto no se muestra en Badajoz de una manera excesiva. Había una cierta contención, a pesar de la inaplicación y extemporánea muchas veces de los planes de urbanismo. Sin embargo, había una especie de contención y había una cierta respeto, a pesar de que se tiraran las murallas, de que se abrieran brechas y se ampliara la ciudad de Badajoz. Pero sin duda alguna yo pienso que los grandes atentados urbanísticos se producen precisamente a partir del 75. Es cuando se empieza a desfigurar realmente Badajoz, en el sentido de que al ser una ciudad llana era fácilmente construible y además había una lasitud en cuanto a la aplicación de los propios planes. Y la verdadera especulación y recalcitrante
ha sido a partir de los años 75. A mí me gustaría saber, como también al compañero lo ha preguntado, ¿qué guía podríamos hacer desde el año 75 hasta el 2012? ¿No? ¿Sería una guía tan suculenta o realmente hemos perdido muchos espacios que indicarían una ciudad prospectiva, una ciudad del futuro, como es esa ciudad que se está encarrilando en el eje del río Guadiana y sobre espacios de dominio público y que, por muchas tecnologías que hayamos adquirido, sin duda alguna representan un alto riesgo de edificabilidad encima de un río o en las mismas orillas de un río. Como ejemplo paradigmático podría decir el propio edificio de Gran Ahorro, que siendo de un indudable valor arquitectónico, sin embargo su ubicación es absolutamente irracional para el siglo XXI, porque pegar ese edificio en las mismas orillas del río, y así como ese, muchos otros, como el casino, etcétera, etcétera. Entonces, para mi opinión, desde mi punto de vista, creo que a partir de los años 75 hay una cierta lasitud, no solamente con el patrimonio, sino con la ordenación del urbanismo, sino con la ubicación idónea y coherente de cómo se edifica y cómo se realiza una ciudad. Entonces me gustaría saber su opinión al respecto. Muchísimas gracias. Pues varias preguntas y difícil respuesta. Yo creo, es una opinión personal, creo que los mayores atentados al patrimonio de Badajoz se cometieron antes de 1975, no después. Pienso, De hecho, derribos de la muralla después de 1975 prácticamente no hubo, por no decir que no hubo. Y sin embargo, entre 1960 y 1970, pues hubo muchos derribos de murallas, y aquí hay un especialista que a lo mejor también quiere luego intervenir. Por ejemplo, la Avenida de Europa, pues es gracias a un derribo, ¿no? Pero también las aberturas de muchas salidas a los barrios es gracias a otros derribos, y hay en lugares donde no hubo derribos, pero también donde la edificación se construyó muy cerca de la muralla. En ese sentido yo creo que también que el urbanismo de Badajoz después de 1975 es mejor que el anterior a 1975. Creo que había técnicos más preparados, aunque yo no he estudiado a fondo el tema, pero me parece, sí he visto por encima el plan del 88 y también he visto el plan del 2006, ¿no? Sí. Y me parece que había mejores técnicos y bueno, pues también casi todos los planes, es que tampoco me gusta, bueno, creo que todos los planes intentaban hacerlo lo mejor posible, lo que pasa que como todos, pues somos humanos y cometemos errores. Y a veces el plan no tenía tantos errores como luego la práctica se encargaba de realizar, puesto que había una serie de presiones que luego en las comisiones de urbanismo pues se producen esas famosas modificaciones y que acaban muchas veces con la filosofía de un buen plan urbanístico. Y luego en cuanto a la arquitectura, bueno, en cuanto a lo de la ocupación de espacios que comentaba usted, pues bueno, no sé, eso ya es casi un aspecto más técnico. Yo ahí no sé, supongo que si han construido el edificio de Caja Badajoz donde lo han construido, pues será porque tiene todas las garantías. No creo que haya en ese sentido más riesgos. Pero bueno, ¿dónde se podría haber construido Badajoz? Hombre, yo el Cerro Gordo no soy un enamorado del Cerro Gordo como un buen ejemplo urbanístico. No tanto por la disposición, que me parece acertada, racional, etc., la disposición de las calles, sino por la ubicación. Lo que pasa es que también hay que entender, muchas veces cuando criticamos algo hay que entender también lo que rodea, ¿no? a todo eso, ¿no? ¿Por qué se construye el Cerro Gordo donde se construye? Pues en un momento en que la presión sobre el precio del suelo es tan grande, pues la única manera para que viviendas sociales y familias modestas puedan tener, o gente joven pueda tener una vivienda, pues tiene que ser lejos de la ciudad, ¿no? Está claro que eso no crea ciudad. Creo que eso genera anticiudad, en el sentido de que se convierte en un problema a la larga. Hay que crear ahí toda una serie de centros, equipamientos, problemas de transporte, etc. Y en cuanto a bueno,
yo creo que todo lo que sea crecer de una manera más o menos compacta, y además creo, y esto es una idea que lanzo por si alguien la quiere recoger, creo que el urbanismo del futuro debería empezar a preocuparse por mejorar aquellas zonas que ya están construidas, pero que no están perdiendo población. O sea que creo que el futuro irá por ahí, ¿vale? Por no crecer y seguir creciendo y cada vez un anillo más lejano, sino por ocupar aquellos anillos que estén, pues bueno, menos densamente poblados o que necesiten una regeneración, en fin. Pero bueno, eso también dará que hablar y puede ser polémico. En cuanto a la arquitectura, a partir de 1975, pues hay una guía publicada por el Colegio de Arquitectos que recoge algunos edificios de Badajoz. Y bueno, hay algunos edificios también interesantes. No sé si... Bueno, yo creo que más o menos igual que antes de 1975. No es como si dijéramos, ¿son mejores los edificios de la Edad Media o los de la Edad Antigua? Pues sería difícil muchas veces, no sé. ¿Alguna otra intervención? Señoras, señores, profesor, muchísimas gracias por estar aquí. A todos ustedes, para todo lo tienen ahí fuera expuesto, toda la serie de actos que aquí seguimos en este casco antiguo a su disposición, y esperamos contar con su presencia y desde luego con la presencia del profesor doctor José Manuel González para que veamos algún día o su tesis doctoral o alguno de esos trabajos maravillosos que nos descubren nuestro Badajoz. Muchas gracias a usted, muchas gracias a ustedes.